Uno de los métodos que siempre nos da muy buenos resultados y nos permite trabajar y abordar hipótesis con nuestros estudiantes. Hola estimados amigos, qué gusto poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad en la cual vamos a revisar el método científico, el mismo que es muy útil para que nosotros podamos motivar a nuestros estudiantes hacia la parte científica. Recuerden que este nos permite a nosotros crear también perfiles de investigación. También nos permite a nosotros como docentes dentro de nuestro perfil profesional ir desarrollándonos. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Estimados amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un proceso que se utiliza para generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. En otras palabras, es un proceso riguroso que busca establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. En la educación, el método científico se puede aplicar de diversas maneras, como por ejemplo en la enseñanza de ciencias, matemáticas y estudios sociales. Aquí nosotros vamos a tener que tomar en cuenta que nuestros estudiantes pueden aprender a través de la observación, de la experimentación, de la investigación y de la comprobación empírica, tanto de hechos como de fenómenos. Las etapas del método científico son 1. Observación, 2. Hipótesis, 3. Investigación, 4. Experimentación, 5. Conclusiones y 6. Teoría. En la primera etapa se observa un fenómeno o un hecho y se recopila información relevante. Luego se propondrá una hipótesis, la cual va a dar paso a la explicación sobre el fenómeno que fue observado. La etapa de investigación nos va a permitir fundamentar la hipótesis y también tener en cuenta alternativas para la experimentación y cómo comprobarla. La etapa de experimentación nos permite que los estudiantes diseñen y realicen un experimento para comprobar la hipótesis. En la etapa de conclusiones se analizan los resultados del experimento y se concluye si la hipótesis es verdadera o falsa. Por último, tenemos la etapa de teoría. Si la hipótesis es verdadera, se aprende sobre la teoría que la sustenta y en el caso de ser un nuevo postulado, pues se puede formular una nueva teoría que explique el fenómeno que se observó. En el caso de que la hipótesis no sea verdadera, pues no se llegará a esta etapa. Ahora revisemos algunas recomendaciones para la aplicación del método científico dentro de las metodologías activas. Varias de las metodologías activas tienen como base al método científico, como por ejemplo la enseñanza basada en proyectos, en donde los docentes pueden diseñar un proyecto que involucre la aplicación del método científico. Se le puede pedir a los estudiantes que diseñen y realicen un experimento en el cual se compruebe la hipótesis relacionada con un tema en específico. Por otro lado, la enseñanza basada en problemas nos permite presentar a los estudiantes un problema que requiera la aplicación del método científico para ser resuelto. Aquí los estudiantes realizarán un experimento para comprobar la hipótesis, como por ejemplo puede ser algún problema ambiental que nosotros les planteemos y que ellos, mediante la utilización de los pasos del método científico, comprueben y lleguen a una solución que dé paso a la mejora. También es común en la enseñanza basada en la colaboración, en donde el docente puede fomentar la colaboración entre los estudiantes para aplicar el método científico y, mediante trabajos grupales, llegar a la realización de un experimento y la comprobación de una hipótesis. Estimados amigos y amigas, les recordamos que este método puede ser utilizado y aplicado en ciencias naturales, en estudios sociales, en matemática y en sí en cualquiera de las áreas del conocimiento.
Revisemos ahora una ejemplificación la cual fue realizada para el área de ciencias naturales en estudiantes de diferentes años. Este tema en sí nosotros lo podríamos abordar desde los más pequeñitos hasta los más grandes. El tema es crecimiento de las plantas. La etapa de observación. Observar diferentes tipos de plantas teniendo en cuenta factores de crecimiento y de bienestar, como es el tamaño, la coloración, el grosor del tallo, las hojas, la presencia de plagas. La hipótesis se recomienda que sea estructurada generalmente con los estudiantes. Para el caso de esta ejemplificación o para el caso de que ustedes ya vayan a realizar un tema puntual, pues sí que nosotros podríamos plantearles la hipótesis para que ellos después vayan investigando, vayan experimentando y comprobando. La hipótesis del ejemplo es: las plantas que se encuentran en espacios abiertos crecen mejor que las plantas que están en espacios cerrados. Como ustedes pueden apreciar, aquí nosotros tenemos una afirmación la cual necesita ser comprobada. En la etapa de investigación les vamos a pedir a nuestros estudiantes que consulten los tipos de plantas que se pueden desarrollar tanto en interior como en exterior, dado que no sería igual que nosotros cojamos una planta de exterior y la metamos a la parte interna de nuestra aula, en la cual obviamente le va a afectar su condición, su hábitat no va a tener las mismas características y por ende no se va a poder desarrollar. Pero si nosotros tenemos una situación pareja en la cual la planta no le afecte si está tanto adentro como afuera, pues se va a poder realizar la experimentación. También tendrán que investigar qué factores determinan la salud de una planta y así también cómo estructurar un instrumento que les permita medir e ir compilando datos para llegar a las conclusiones. En la etapa de experimentación se va a colocar 2 plantas en el patio en diferentes lugares y así también 2 plantas dentro del aula en distintos lugares para medir su crecimiento y bienestar. También ellos diariamente van a tener que ir tomando los datos con el instrumento que desarrollaron. En la etapa de conclusiones, pues se socializarán los datos, se debatirá y se obtendrá una conclusión global de los estudiantes. Al final se llegará a la teoría en la cual se abordará la asimilación de nutrientes en las plantas. Estimados amigos y amigas, hemos llegado a la pregunta interactiva, la cual nos señala cómo aplicarías el método científico con tus estudiantes. De igual manera, nos gustaría conocer si ustedes ya lo han hecho, alguna experiencia que hayan tenido con relación al método científico y qué tal resultados ustedes han tenido en la práctica con los alumnos. Bueno, pues estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho lo abordado el día de hoy y que lo puedan aplicar dentro del aula de clase. Recuerden que este método es la base de las metodologías activas y por ende nosotros tenemos que tenerlo ahí presente, no podemos dejarlo de lado, sino todo lo contrario, tiene que ser utilizado de forma cotidiana. No se olviden también, queridos amigos, de responder a la interrogante planteada. Nos gustaría conocer qué experiencia ustedes tienen con el método científico. Si ya lo han utilizado o están próximos a utilizarlo, yo creo que sí lo han utilizado tal vez en algún momento. Y si no, pues aquí está la información para que ustedes puedan aplicarlo con sus estudiantes en el aula. No se olviden también de suscribirse y de activar la campanita si todavía no lo han hecho. Vamos a seguir nosotros trabajando con talleres y vamos a seguir sacando videos que permitan que nuestros profesionales sigan puliendo su perfil. Así que sin más que decir, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.